Tiene la palabra el diputado Marcelo Pablo Casareto. Muchas gracias, señor presidente. Destaco de que este honorable Congreso esté tratando un tema vinculado a la deuda de la nación argentina, en este caso la refinanciación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Hace un año tratábamos en este Congreso un proyecto de ley por el cual todas las negociaciones y renegociaciones de la deuda de la Argentina tengan que pasar en el Congreso en este momento y en el futuro. Si uno quiere ponerse a hablar de la deuda externa, tendría que ir allá por el siglo XIX, cuando por 1822 se solicita el crédito a la Baring Brothers de Londres, que se firma en 1823 y se desembolsa en 1 millón de libras esterlinas el 1 de julio de 1824. Y de ahí las sucesivas renegociaciones hasta que finalmente por 1904 se termina de cancelar ese empréstito denunciado muchas veces por las irregularidades, y de aquel millón solamente llegó a la Argentina poco más de la mitad de ese monto. Luego podemos hablar en relación a cuando se organiza el sistema financiero internacional a partir de los acuerdos de Bretton Woods en la preparación de la segunda posguerra mundial. Allí, fines de la década del 40, ya asume la conducción de la República Argentina, 1946, Juan Domingo Perón, elegido por el voto popular, y dentro de las decisiones de defensa del interés nacional decide no adherir al Fondo Monetario Internacional porque significaba de alguna manera resignar soberanía nacional. Recién, cuando viene el golpe militar en 1955 y lo derrocan al gobierno de Juan Domingo Perón, en 1956 la revolución libertadora, la revolución fusiladora encabezada por Aramburu, adhiere al Fondo Monetario Internacional y toma el primer crédito stand-by. Desde ahí para acá se han tomado 27 créditos stand-by, facilidades extendidas y demás. Para hacer un corte en otro momento histórico relevante, cuando después de la crisis del 2001, en 2003, accede al gobierno Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2003, pasa un tiempo y decide, fines del 2005, en una estrategia coordinada con la República Federativa de Brasil y otros líderes, la cancelación total del saldo de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Los primeros días del 2006 se pagaron alrededor de 10.000 millones de dólares para cancelar totalmente la deuda, para sacar de encima estos monitoreos trimestrales que de alguna manera significaban erosionar el poder, la soberanía de la República Argentina y de sus autoridades. Así que dos momentos históricos en los cuales la Argentina decide mantener o recuperar la soberanía nacional sin resignarla a manos de organismos internacionales de crédito. Ahora bien, estamos en esta situación porque en el año 2018 se firma un acuerdo, el gobierno del entonces presidente Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional, en dos tramos. Acá recién repasaba lo que fue la solicitud de crédito que firman las autoridades el 12 de junio del 2008 por un monto en DEX equivalente a 50.000 millones de dólares en una carta firmada por el entonces ministro Duhovne y el presidente del Banco Central, Sturzenegger. Y luego una ampliación de ese crédito que se firma
¿Qué fecha? 17 de octubre de 2018, en la firma de Duhovny Sandleris, pidiendo otro monto en DEX, una ampliación de 7.100 millones de dólares adicionales. Lo que hace en total una deuda de 57.100 millones que se iba a desembolsar a partir de las revisiones trimestrales. En definitiva, los objetivos que ese programa se había propuesto no se cumplieron. Habría que leerlos en detalle, pero en mérito al tiempo no lo voy a hacer. En consecuencia, lo que la Argentina firma un crédito por 57.100 millones de dólares, lo que representa el 1.277% de la cuota de la Argentina ante ese organismo. Como resultado de esa firma, empiezan los desembolsos de manera trimestral hasta que por julio del año 2019 el Fondo Monetario considera que no se estaban cumpliendo los objetivos del programa y corta los desembolsos ahí en el monto de 45.000 millones de dólares aproximadamente. Esto da un periodo de gracia y hay un periodo de amortización. Lo que este gobierno se encuentra al momento de asumir en diciembre del 2019 era una situación de deuda insostenible. Se decide primero avanzar en el canje de la deuda privada, lleva varios meses hasta que en agosto del año 2020 se cierra el canje de la deuda privada y a partir de septiembre comienzan las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Y por allí alguien dijo, ¿y por qué este tema no se arregla en 5 minutos? No se arregla en 5 minutos porque hay una diferencia de intereses entre un organismo financiero internacional que ha promovido las políticas de ajuste y un gobierno que no consentía esas políticas de ajuste. Si uno revisa todos los créditos stand-by y de facilidades extendidas que dio el Fondo Monetario Internacional a nivel internacional, en el 100% de los casos de 2016 para acá exigió reformas fiscales. En el 40% de los casos exigió reformas previsionales. En el 54% de los casos exigió reformas laborales. Esta es la receta del Fondo Monetario Internacional. Yo hace unos días le pregunté al presidente de la Nación y le pedí autorización para contarlo acá. ¿Qué era lo que pedía el Fondo Monetario Internacional cuando empezaron las negociaciones? Lo que el Fondo Monetario Internacional pedía era exactamente este tipo de medidas para que la Argentina se encuadrara. Y la decisión de nuestro presidente, de nuestra vicepresidenta, de nuestras autoridades del Frente de Todos, llevaron a que la Argentina negociara en defensa de la soberanía nacional, no aceptando este tipo de medidas. Y por eso la negociación no duró 5 minutos, porque íbamos a ir a firmar lo que ellos querían. Teníamos que firmar lo que la Argentina necesitaba y lo que nuestra fuerza política Frente de Todos había asumido como un compromiso ante la sociedad argentina. Así que se fue demorando la negociación hasta que una a una esas banderas de ajuste fueron cayendo y pasamos a lo que finalmente hoy estamos tratando. Señor presidente, esta negociación fue una negociación dura, ardua, en la cual inclusive ya empezaron a caer los vencimientos de capital e intereses de aquel crédito stand-by. La Argentina negociaba de buena fe, pagó en septiembre, pagó en diciembre, pagó en enero, pagó en febrero, con el compromiso que si la negociación se cerraba, ese dinero, sobre todo lo que habían sido las amortizaciones de capital, iban a ser devueltos para recomponer las reservas de la República Argentina. Finalmente, el presidente de la Nación, sobre fines de enero, anunció el principio de acuerdo, la letra grande del acuerdo. Y muchos dijeron, pero queremos ver también la letra chica. Así que el jueves de la semana pasada, el Ministerio de Economía publicó que se había arribado a un acuerdo.
casi en simultáneo con el Fondo Monetario Internacional, que ratificó que se había arribado a un acuerdo. El día viernes entró a este Congreso de la Nación la versión de la letra grande y de la letra chica. Entraron las 139 páginas del acuerdo en su versión en español, más la correspondiente traducción. En mi caso, a esa información se la envié al gobernador de mi provincia, se lo envié a los intendentes de mi provincia, se los envié a todas las fuerzas productivas, a los trabajadores, a las distintas organizaciones. Es la primera vez que este Congreso Nacional discute este acuerdo con toda la información disponible para todos los argentinos. Algunos legisladores aportaron y dijeron, hasta hay algún problema de traducción. Y bueno, porque tuvieron los documentos en la mano. Y si había que corregir, ayer el presidente de la comisión dijo, hacemos estas correcciones, fe de rata, hasta de errores de tipeo que se pudieron revisar en este Congreso de la Nación. Así que es un hecho importante. Yo el mismo día viernes que entró acá, fui a la Facultad de Ciencias Económicas de Paraná a votar. Y me acordaba, cuando entré a la facultad en 1985, cuando nosotros pedíamos que este Congreso Nacional discutiera los temas de la deuda. Y tuve la satisfacción de, varias décadas después, estar presente cuando este Congreso está tratando la negociación de la deuda de la República Argentina. Así que a veces las luchas llevan años, a veces llevan muchos años, a veces llevan décadas, pero finalmente el trabajo tiene un resultado positivo. En definitiva, de ese crédito solicitado en octubre, en junio de 2018, ahora lo estamos refinanciando en las condiciones que ya fueron descritas. Seguramente quedan por delante otros desafíos que la Argentina ya planteó ante el G20. Las sobretasas, los plazos, un fondo de resiliencia para tratar de ampliar las cuestiones que ya la Argentina había planteado. Pero finalmente, señor presidente, yo desde esta banca voy a votar a favor de esta ley de acuerdo. El gobernador de mi provincia pide que aprobemos el acuerdo. Los intendentes de mi provincia piden que aprobemos el acuerdo. Las fuerzas productivas del campo, de la industria, del comercio, piden que aprobemos este acuerdo. Así que, señores diputados, desde el Frente de Todos hemos escuchado, hemos discutido, hemos acordado, hasta hemos cedido para acordar en este gran esfuerzo, para traer en definitiva un proyecto de ley que sirva a toda la Argentina, que nos permita refinanciar esta deuda. Por lo tanto, invitamos a todos los espacios políticos que componen esta Cámara a acompañar. Con orgullo ayer, de 79 miembros, 75 firmaron positivamente este dictamen. Así que espero que en este recinto tengamos un acompañamiento similar, como así también en la Cámara de Senadores. Creo que estamos de esta manera respondiendo al mandato que nos da la Constitución Nacional, al mandato de la Ley 27.612 y a todos los conceptos que hacen al bienestar de la Argentina. Vamos a seguir creciendo, esperamos crecer con inclusión social. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado.